Así, abre, Piero, ¿qué pasó? ¿Qué tal, amigos? Nuevamente aquí en el tercer capítulo del podcast. ¿Tercero? Tercero. No digas tercero. Video número 100, creo. Video número 100, episodio número cuánto, ya XYZ. El día de hoy, pues bien, vamos a retomar Los muchas 1001 cosas. videos, ¿no? Mil videos. Sí, bueno, a ver, el día de hoy vamos a tratar de conocer más. Ya en anteriores capítulos hemos conocido un poco de la miel, ¿no? Hemos hablado en el anterior de algo de orquídeas, de la rica miel. Ahora hemos hablado un poco de orquídeas la otra vez. Y el día de hoy, pues bien, vamos a tener el gusto, David, que nos cuentes un poco tu experiencia. Uy, ¿de qué será? A ver, Pierito, pregunta lo que quieras. Lo primero que se me viene a la mente, David, tú manejas bastante bien el tema de los drones. Los Tal vez drones, los esos drones, voladores, ¿no? exacto. Sí, los helicópteros chiquititos. que muchos se preguntan, ¿no? ¿Para qué sirven? ¿Para qué lo utilizas en la agricultura? O sea, vamos a ir de frente al tema, a ver, ¿qué nos puedes comentar? Claro, de repente para todos los que el término no es familiar, ¿no? Este equipo se asemeja mucho, no sé si en su niñez han tenido juguetes donde teníamos a control remoto, ¿no? Unos eran los carritos, Ya, ok. algunos un helicóptero o algo. Ajá. Entonces, hoy en día esa tecnología, ¿no? Se fusiona con la precisión, que es las imágenes satelitales, la tecnología militar, ahora para uso civil, ¿no? Hay equipos pequeños portátiles hasta equipos grandes, enormes, que no caben en una camioneta, hay que llevarlas desarmadas para que entren en la tolva de una camioneta. Entonces, la calidad, la precisión, las marcas, costos es muy variable, ¿no? Y en la agricultura pues se ha estado trabajando bastante lo que son las imágenes de alta resolución, imágenes como las que puede obtener una cámara fotográfica, un celular, pero ahora desde un equipo que tiene una autonomía de vuelo, ¿no? Y asociado a una precisión de ubicación GPS, ¿no? Entonces se pueden hacer como si fueran planos topográficos, en este caso, de plantaciones frutales, plantaciones que tengan que ver con cultivos anuales, ¿no? Esa es una imagen visual que podríamos tener una idea de poder evaluar in situ a nivel de suelo. Se hace un levantamiento de información, una evaluación, pero otra cosa es mirarlo desde arriba, ¿no? En un ángulo de 90 grados, nuestro campo de cultivo, ¿no? Y no solo son estas imágenes visuales que en términos de combinación de colores las llamaríamos imágenes RGB del inglés, ¿no? Red, green, blue, ¿no? O sea, rojo, verde y azul. La combinación de esas tres bandas nos dan las imágenes que estamos acostumbrados a visualizar en una cámara fotográfica. Claro. Una imagen a color. Entonces, estos equipos usados en agricultura de precisión no solo traen esa cámara que integra las tres bandas espectrales, rojo, verde y azul, sino también añade otras bandas dentro del espectro de luz, ¿no? La luz natural que incide sobre nosotros tiene una parte que dice luz visible y la luz no visible, ¿no? Entonces hay bandas espectrales que están en diferentes longitudes de onda de luz, específicos que están asociados, por ejemplo, a temas de vigor de la planta, de la sanidad de la planta, el estado nutricional. Entonces, con estas bandas lo que podemos determinar son los índices de vegetación que nos dan una evaluación indirecta del estado de salud de nuestra plantación, de la uniformidad de nuestra plantación, si hay hojas amarillentas, hojas bien verdes, hojas senescentes, ¿no? Entonces, con los datos generados con la imagen podríamos tener una información totalizadora, ¿no? Un porcentaje del daño de insectos, un porcentaje por falta de nutrientes, en qué zonas estarían localizadas para tener una
acción directa sobre ella. Bueno, las aplicaciones son diversas en el campo de la agricultura. También de manera práctica se están usando actualmente los drones fumigadores, ¿no? No sé si han escuchado, han visto también que ya... Hasta lo usan para limpiar supermercados, he visto, ¿eh? Algunas letras. Se puede acondicionar. Yo he visto empresas que limpian Incluso los bomberos también pueden adaptar, ¿no? Los drones, se conecta la manguera al dron y tenemos esta manguera que puede aplicar en zonas de altura, hacer la limpieza o apagar incendios. Carnavalazos también. Sí, y Carnavales, con fines de entretenimiento se pueden hacer muchas cosas, pero recuerden también el riesgo, el nivel de peligro del uso de estos equipos, por lo cual también la operación de estos equipos está normado, ¿no? Eso te iba a Entonces, preguntar. el Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorga una licencia de piloto RPAs, que llamamos, en teoría sería un piloto de drones, ¿no? Para obtener esta licencia hay que llevar cursos de capacitación, escuelas de aeronáutica, aprobar el curso, el certificado de haber aprobado estos cursos de capacitación se gestiona o se tramitan ante el MTC para validar esta licencia de operador o piloto de drones, que sería una licencia equivalente a lo que tenemos el brevete para manejar un auto, ¿no? O una moto. Entonces, similar, hay una licencia para operar drones, ¿no? Ah, ok. Sí, así es. De todas maneras, es bueno, en fin, hay muchas cosas, ¿no? Pero sí, de hecho. Lo has resumido, creo que bastante bien, interesante. Hay cosas que yo, porque te he visto, o sea, creo, con Bárbara hemos tenido oportunidad Todos de lo ver. hemos visto. Siempre. David, ¿dónde está? Está con su juguetito, Ahí ya, está ahí volando el avión. Pero las aplicaciones que nos mencionas, claro, es bastante interesante. Pero sobre todo, a ver, pero ¿hasta qué nivel de precisión se puede llegar? O sea, yo he escuchado que, por ejemplo, unos celulares llegan hasta 200 megapíxeles, creo que la cámara más. Aquí dice 200 megapíxeles. Ya, en un dron, por ejemplo. Sí, bueno, los píxeles es la forma como está constituida una imagen, ¿no? Por ejemplo, si digo 200 megapíxeles, entre el largo y el ancho, la multiplicación de la cantidad de píxeles que hay en el largo y en el ancho de la imagen me da el total de píxeles de una imagen. Entonces, a mayor cantidad de píxeles, la resolución es mayor. ¿Qué significa? Cuando haces zoom, no se va a distorsionar y se va a ver detalles pequeñísimos de la imagen. Entonces, los drones están incorporados con cámaras de alta resolución que nos permite generar ortomosaico, se llama el término práctico en el procesamiento de este tipo de información, lo que significa que no es una única foto, sino en un campo podemos hacer cientos de fotos o miles de fotos, las cuales usando un software específico, sea de licencia o gratuitas, las unimos en una sola. Entonces a eso se le llama un ortomosaico, y por lo general esa imagen, si una foto de un celular está pesando 5 megapíxeles, 10 megapíxeles, esa imagen va a pesar gigas, ¿no? Claro. 12, 10, 100 gigas, dependiendo de la extensión o la dimensión que hayamos generado, dependiendo de la altura también. A menor altura, los píxeles son más detalles, o sea, más pesados, ¿no? Claro. A mayor altura, los píxeles disminuyen, ¿no? Claro. Entonces, todo eso se va a tener en cuenta y este tipo de equipos nos generan imágenes de alta resolución, lo cual también para poder trabajarlas o procesarlas necesitamos computadoras de alto rendimiento. Usualmente las llaman los workstation o estaciones de trabajo, computadoras que tengan de repente 124 gigas de RAM. Usualmente cuando compramos nuestras computadoras viene con 8, 16 y algunas computadoras gamer con 32 gigas de RAM, ¿no? Ya se puede trabajar en estas computadoras, pero de manera limitada. En algún momento se satura y colapsa, ¿no? Entonces, cuando queremos trabajar gran cantidad de información, ya requerimos equipos de alta capacidad de poder de cómputo, ¿no? Estamos hablando de que no solamente el equipo de por sí es costoso,
¿no? La mayoría de ellos, para los trabajos que tú nos mencionas, que ser muy precisos, requieren equipo costoso, pero también aparte tener tu trabajo, tu estación de trabajo, ¿no? Tu computadora no gamer, no necesariamente tiene que ser algo mejor que un gamer. Claro. Se podría empezar con estas computadoras gamer, pero vas a tener un tope limitado, ¿no? Si quieres expandir tu trabajo a mayor cantidad de información, más imágenes, más resolución, llega un momento en que ya no puedes trabajarlo, ¿no? Llega un top, pero mientras que una computadora de alto rendimiento o también el trabajo con servidores bioinformáticos amplía. Claro. Un servidor bioinformático es como tener cientos de computadoras trabajando para ti al mismo tiempo, ¿no? Sí, pues. Así es. Ok, bastante interesante. Bárbara. Lo que yo he visto, David, son varias imágenes que se han presentado gracias a los drones, en la cual se ve así como la visualización, observación como el depredador en la película, que ves una serie de colores ahí de un mosaico rojo, de colores diferentes. Ajá, sí. En ese caso, por ejemplo, que usualmente lo haces en campo, ¿no? Así. Bueno, ¿qué se interpreta ahí? En la actualidad hay equipos que integran ya las cámaras en el mismo dron. Y lo que menciona Bárbara, es posible ya visualizar directamente en el radiocontrol una imagen en un mosaico de colores como un mapa de calor, ¿no? Nos recuerda mucho a las películas de ciencia ficción donde un extraterrestre venía y tenía una visualización pues que era diferente a la nuestra, ¿no? Veía una imagen térmica u otras, ¿no? Entonces, similar a eso, podríamos nosotros visualizar directamente, ¿no? Voy a poner una carita aquí del depredador. Sí. Ya, pero ese tipo de imágenes usualmente se trabajan en postprocesamiento, se llama. Por lo general, el equipo, el dron lleva una cámara especial. A estas se les llama cámaras multiespectrales que tienen distintas bandas. Es como tener una cámara que tiene 5 o 6 lentes dependiendo de las bandas que tenga. Entonces, cada cámara que tiene una banda específica genera una imagen. Entonces, supongamos que tenga 4 bandas multiespectrales y RGB, habría 5 fotos que se generan en tiempo real de cada zona, ¿no? Va el dron esta zona y así va mapeando en un campo el cual se ha subdividido en cuadrículas, ¿no? Entonces, cuando se juntan las imágenes de las diferentes bandas, generamos estos índices de vegetación que se manifiestan en mapas de calor, ¿no? Por ejemplo, un índice conocido es el NDVI, es un índice verde normalizado de vegetación. Entonces, este índice va en algunos casos en la escala de 0 a 1, otros lo pueden poner de 1 a -1, pero cuando va cercano a 0, significa que esa parte de la imagen que está catalogado con el valor 0, se le asigna un color, y al valor 1 otro color, pero entre 0 y 1 hay una escala de tramas o subcolores, ¿no? Entonces ahí se genera un mapa de calor. Un valor cercano a 0 en NDVI nos indica un suelo descubierto sin vegetación, ¿no? Donde el nivel de reflectancia es mayor, no hay un cuerpo o no hay un material biológico. Un solo pelado. Claro, un solo pelado. Mientras que cuando hay una cubierta vegetal, un cultivo frondoso, ¿no? Entonces ese índice de vegetación, NDVI, es cercano a 1. Entonces, mientras más cercano esté al 1, significa una planta vigorosa, verde, está hidratada, bien nutrida, ¿no? Mientras el valor esté bajando, hay un problema ahí de estrés, ¿no? Sea biológico, abiótico o no abiótico, ¿no? Entonces, de esas maneras podemos interpretar los colores que van a salir en ese mosaico, ¿no? Sí, más o menos es en palabras sencillas, pero lo hemos extendido. Claro. Es un poquito complejo tal vez en un principio, ¿no? Tal vez una pregunta que estoy seguro que más de uno y yo me la hago es, ¿cuáles serían los procesos, o cuál es el proceso, los pasos que uno debe seguir si quiere tener una licencia de dron? Así explicadito como para que todos puedan entender. A ver. Bueno,
El curso empieza con una parte teórica cuando se matriculan a escuelas de aeronáutica civil u otros centros autorizados por MTC para desarrollar estos cursos de capacitación. Yeah. Entonces, el que desea incursionar en ello, justamente es necesario tener la licencia para empezar a operar. Pero en algunos casos se ha visto, hay instituciones que cuentan con equipos, pero si quieren desarrollar la enseñanza o el uso del equipo, está supervisado por un profesional que tiene la licencia, así como se forma a un piloto a un conductor, ¿no? De un auto. Está supervisado por alguien que ya tiene la licencia, que tiene experiencia. Y el otro es el curso formativo, que es parte de un curso teórico y práctico, ¿no? Ambos casos hay exámenes que se tienen que aprobar, ¿no? Para que puedas tener tu certificado de haber llevado el curso y haber aprobado. Un curso de 2 semanas, 1 semana, algo así. Sí, el intervalo está entre 1 a 2 semanas, ¿no? Pero son cursos así intensivos para que termine en ese lapso, ¿no? Entonces, una vez que hayan aprobado este curso, de manera virtual a través del MTC se puede gestionar la licencia adjuntando la documentación y la certificación de haber aprobado este curso de capacitación para operar drones. Lo que sí, en la actualidad la licencia es única. En las licencias de conducir tenemos categorías, ¿no? Sí, claro. Pero en la de drones actualmente, bajo las normativas de Perú, hay una única licencia. Si tu licencia que has obtenido dice para un dron pequeño, por ejemplo, suelen obtener con un dron Mavic, Mavic 2, Mavic 3. Claro. Puedes operar un dron mediano, un dron grande, es con esa misma licencia. Inclusive para el agrícola. Claro, que es inmenso. Sí. Estos drones fumigadores te refieres, que son los inmensos, que pueden cargar 20 litros de agua, 30, 50, y ahora han salido los 100 y 150 litros. Imagínense el tamaño de esos equipos para cargar ese peso, ¿no? Y también se está utilizando, ¿no? El mismo equipo, por ejemplo, para cargar la cosecha en zonas irregulares donde de repente el transporte usual, que podría ser una carga con camioneta, no es factible. Entonces, en terrenos irregulares con pendientes, se pueden adaptar estos drones para cargar la cosecha de un punto a otro, ¿no? Como unos robotitos voladores, algo así. Bueno, sí, operados por un piloto con certificado. Con certificación. Para resumir, tienen que tomar un curso y con ese curso ya se van al ministerio y validan. Gestionan ante el ministerio. Y te dan así como el carnet que nos daban, o ya es virtual. No, sí hay una licencia física como la licencia de conducir, ¿no? Y la cual también es validada ante el MTC, y hay un récord. Cada piloto, si tienen drones o manejan drones, hay que registrarlos ante el MTC, y cada vez que usamos el dron de manera automática, comparte la información, cuántas horas de vuelo, dónde ha volado, quién es el piloto. Hay un registro de trazabilidad, ¿no? Eso es oficialmente, ¿no? Mira tú, o sea, no es que es tan... Yo de verdad pensaba que era que vas a alguna tienda, compras tu droncito y te pones a jugar, ¿no? En teoría, según las normas, tienes que registrarlo, pero muchos no lo registran. Claro, pero así sea un dron pequeño, o sea, no, todo. Estamos hablando de drones que tengan pues de medianos a grandes. Hay drones de entretenimiento que no usualmente pues no son registrados, son pequeños. Que hasta los niños pero manejan, ¿no? Sí. Ya estamos hablando de drones que tienen un costo intermedio, un costo mayor, también son de precisión, tienen funciones específicas, y al tener más peso, el dron, al ser más grande, tiene hélices también más grandes, el riesgo es mayor. El hecho de que el dron tenga una falla y caiga desde una altura 10, 20, 30 metros es un peligro tremendo, ¿no? Por eso es que el que opera, pues justamente tiene que estar capacitado y certificado porque hay también sanciones de carácter civil y tipo penales, ¿no? Si es que
se comprueba que el que está operando no tiene las licencias, no tiene los permisos, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, ¿en cualquier lugar puedo manejar un dron? No necesariamente. Dentro de mi casa. Usualmente en zonas urbanas hay que sacar permisos. Los que trabajan de repente en el área de construcción tienen que hacer edificios, tienen que hacer información topográfica o elevaciones digitales tipo 3D para poder operarlas dentro en un ámbito urbano. Hay que tener los permisos necesarios y aparte para sacar esos permisos tienen que acreditar las licencias, ¿no? Claro. Y el personal profesional que opera. Usualmente en campo no hay un permiso propiamente dicho en un campo abierto, ¿no? Pero sí, si es que hay una autoridad cercana, va a consultar si tienes la licencia de operar, ¿no? Al menos de operar, pero el permiso de uso en un campo abierto es mucho más flexible, pero sí es más restringido en zonas urbanas, ¿no? Por ejemplo, yo sí sé, había escuchado, quítame esa duda de que cerca de aeropuertos el dron se apaga. Ah, sí. Sí. Todo equipo tiene configurado un mapa radar de geolocalización y dentro de ella se actualiza constantemente las zonas de riesgo asociadas a aeropuertos, ¿no? Y si estás cercano a un aeropuerto, el dron que tiene acceso al GPS satelital va a indicarte que no puede despegar en esa zona porque está prohibido. Y si se aleja un poquito más, te dice, puedes despegar, pero tienes que aceptar una declaración jurada de compromiso que asumes el riesgo, ¿no? Ante cualquier incidente, ¿no? Y está asociado a tu cuenta, a tus datos, ¿no? Pero si estás muy alejado de un aeropuerto no salen esas alertas, ¿no? Sí. Pero no es que el dron tú estás volando el dron y te vas acercando al aeropuerto, no es que se cae. Te da una advertencia. Y explota. No, te da una advertencia y no se puede acercar, se detiene el dron, te da el aviso en el radio control, ¿no? Y si sigues insistiendo, pues no se va a mover el dron, ¿no? Se queda ahí. Entonces no se va a acercar hasta que justamente... Hipnotizado se queda el dron. No, en realidad, en la actualidad, estos equipos tienen programaciones que justamente en base a las experiencias de error, accidentes, han sido corregidos y continuamente hay actualizaciones. ¿Qué significa? El equipo tiene alertas de anticolisión 360 grados. Si se está acercando a un objeto que puede chocar, se detiene y te avisa. Y hay opciones donde tú puedes quitar esos sensores y lo conviertes en manual, ¿no? Ya eso ya requiere del expertise del piloto. Pero usualmente se trabaja con los sensores de anticolisión, usualmente. También está preprogramado a un nivel determinado de batería. El dron te avisa y tienes que traerlo de retorno para aterrizarlo pues sin ningún accidente. Y si aún así no te he dado el tiempo para aterrizarlo desde donde ha despegado y llega a un límite, por ejemplo, 10% del nivel de carga, de su 100% se ha quedado a 10%, el dron se detiene automáticamente y donde esté tiene que aterrizar para resguardar el equipo, ¿no? Porque si no, una caída es pérdida total. Aquí los incidentes muchas veces terminan en una pérdida total del equipo, ¿no? Sí, claro. Hay videos de eso, ¿ah? Sí. Graciosos pero trágicos. Sí. Trágicos pero graciosos. Bueno. Yo he visto que hay algunos drones que aguantan tanto peso como tú comentas, no de 100 kilos así, que yo he visto que las personas lo agarran y comienzan como que así, pero está bien, o sea, está permitido. No, es muy peligroso, ¿no? Son cosas pues que no se recomienda, es de alto riesgo. Porque puedes elevar a tu hermanito, ¿no? Así y no lo bajas. Tachado, no hacer eso, ¿no? Porque es de alto riesgo, es como operar, no sé, le pones en el auto a alguien encima sin nada, ¿no? Claro. Va a ir, ¿no? Y la probabilidad de que tenga un accidente y que tenga lesiones graves es altísima, algo similar es con lo que comentas, ¿no? Claro. Sí. Pero está bien, bueno, aquí ya más o menos ya me has quitado bastante dudas, por lo menos el hecho del aeropuerto, el hecho de cómo sacar brevete, bueno, no sé, brevete no, licencia. Licencia de piloto de drones, o RPA se le llaman. Ok,
está bien, o sea, son temas que bastante poco a poco van incorporándose al tema de la agricultura. Y sobre todo algo que has mencionado que me parece interesante, el hecho de que ya se utiliza para movilizar carga. Así es, pero en nuestro país se ve poco, pero sí en países de repente del Asia es más frecuente. Si ustedes ven las redes sociales, los TikToks, van a encontrar N videos haciendo esa operación. Aquí he visto casos así muy aislados que adaptan los drones diseñados para fumigar, para hacer eso, pero ya hay drones específicos para carga, ¿no? Claro, por ejemplo, en la industria del cine hay drones robustos para cargar cámaras tan pesadas para ese tipo de trabajos, ¿no? Para ese tipo de tomas. Sí, así es. Claro, cinematográficas, como le diríamos. Ok, resulta más económico, pues, ¿no? En ese caso, que una persona con una maquinaria, con la cámara ahí. Antes en la industria del cine, para hacer ese tipo de tomas aéreas, de repente tendrías que contratar un helicóptero. Sí, imagínate el costo, ¿no? Sí, y ya, entonces reduces el costo. Lo que hace la tecnología es ser más eficiente una actividad, por lo tanto, eres más eficiente en el tema de costos. Y por lo tanto, en una actividad económica, lo que quieres es tener una mayor rentabilidad. Y para tener eso, la eficiencia y disminuir los costos es clave, ¿no? Claro. Entonces, en eso entra la tecnología. Por ejemplo, si hablamos de drones fumigadores, que se está usando bastante aquí en la zona de Pisco, Ica, lo he visto también en Carta de Cañete, en la parte de Jauja, Huancayo, en los semilleristas de papa, lo están adoptando los drones fumigadores. Entonces, ¿cuánto está costando el costo por fumigar una hectárea con un dron? Puede fluctuar entre 90, 100, 110, 120 soles la hora, por hectárea. ¿Y en cuánto tiempo fumiga un dron en una hectárea? En promedio estamos hablando de 6 a 10 minutos, dependiendo del modelo, del tipo de equipo que se tenga. Claro. Entonces, si lo comparamos con una aplicación de un control químico tradicional, donde tenemos operadores de campo en tierra con su mochila fumigadora, su atomizador, mínimo son 3 jornadas por hectárea, ¿no? Sí. ¿Y cuánto está la jornada? A ver. Lo dejé en 80. Sí, puede estar más de repente en otros cultivos. Hay zonas donde el jornal para este tipo de actividades supera los 100 soles. Sí, pues especialmente en Ica, sobre todo, que es bien caro. Entonces, ¿qué tienes si comparas, no? Desde 1 a 3 el costo entre un dron y hacerlo manual. Claro. Y otro, el nivel de uniformidad. Cuando lo aplicas con 3 personas a la vez, la uniformidad... El nivel de riesgo del contacto del agroquímico con el operario, las personas, mayor, ¿no? Claro. Entonces, hay ciertas ventajas que puede ofrecer la tecnología, pero la idea es justamente adaptarnos. Es una tecnología complementaria, requiere también profesionales que conozcan y sepan utilizarlo. Entonces, cada vez más en la actualidad se requieren profesionales que conozcan y sepan usar este tipo de tecnologías, ¿no? Y los que trabajaban ya se pelaron, ya no van a trabajar. Bueno, no, en realidad las actividades se distribuyen. En un campo de producción hay N actividades, pero si tú eres eficiente, por ejemplo, esas personas que hacían esa labor pueden hacer otras labores de prioridad. Entonces centralizas las labores donde se requiera. Lo que haces es ser más eficiente en tus costos de producción, ¿no? Así está mejor. Es algo muy cierto lo que menciona Bárbara. Definitivamente el hecho de automatizar, voy a decir la palabra entre comillas, automatizar o de utilizar ciertos equipos, disminuye el riesgo humano. Por lo tanto, una menor cantidad de personal. Porque seamos sinceros, seamos directos, puede que muchos no lo digan, pero siempre el hecho de que tengas el personal encima, tienes que estar a cargo del sindicato, tienes que ver el tema de tales cosas, de que si pasa algo, el cuidado, ¿no? etcétera, ¿no? En cambio, una máquina, solamente una persona lo dirige y te olvidas. En realidad no es tan sencillo así, sino que justamente el personal tiene que estar capacitado, certificado, ¿no? No claro, cualquiera lo va a operar. Entonces es un proceso, ¿no? No es de inmediato la adaptación. Entonces, seguramente de manera gradual, muchos sistemas de producción lo van a ir incursionando. Va a haber más empresas que presten servicio, porque el hecho de ser una empresa, tú te compras tu equipo, tienes que contratar tu personal permanente, a veces es insostenible, pero si hay una empresa que preste el servicio, es más fácil contratar el servicio por una actividad puntual. Y eso es lo que está surgiendo en la actualidad, de que hay empresas que están prestando esos servicios.
La que he visto, como digo, la que se me viene a la mente siempre es la de los lavados. He visto en edificios, ¿no? Fachadas. Por ejemplo, para hacer esos lavados antes teníamos que armar andamios, todo un sistema de alto riesgo donde el personal tendría que limpiar. En la actualidad, ¿no? El dron se conecta a un sistema de flujo de agua o detergente, lo que se tenga que utilizar, y el proceso es más rápido, más seguro, ¿no? Sí. Y en temas de costos tal vez también sea más eficiente, no sé, habría que comparar esos costos, ¿no? Es eso. Pero bueno, es una opción más de las tantas que tienen hoy en día en el tema de la agricultura, por decirlo así. Sí, y no solo en la agricultura, ¿no? Está en el área de construcción, la minería, la parte ambiental, entonces los usos, en la parte también de entretenimiento, diversión, ¿no? Hay equipos pequeños que seguramente han visto muchos videos que se hacen con este tipo de equipos para comunicar una acción, una actividad. Claro, porque el que menos quiere realizar un viaje, ¿no? Y realizar buenas capturas, ¿no? A la distancia, entonces utiliza los drones para hacer pues videos, toma de fotos con la familia, los amigos. Nos da una perspectiva de repente un poquito más atractiva a las imágenes convencionales que solíamos hacer con un equipo, una cámara fotográfica, un celular u otros, ¿no? Que nos generen este tipo de contenido. ¿Qué más podrías contarnos el tema del...? Porque creo que hemos abordado prácticamente casi todo de los drones, me parece. ¿Por qué en realidad solo hemos dado una pincelada. ¿Por qué se llaman drones, David? ¿Por qué se llaman drones? Bueno, ¿Es una abreviatura? No, en realidad por los zánganos. Se refiere, sí. Por ahí seguro que ya lo has escuchado. En inglés es drone. Ajá. ¿Ah, sí? El zumbido que hacen las hélices de estos equipos. Por todos lados quieren meter se asemeja mucho al zumbido de los zánganos, ¿no? Y el término drone. Entonces, es un término que se ha adoptado para estos equipos, pero en realidad también se utiliza el término RPAs, UAVs, que son otros términos utilizados para estos equipos, ¿no? Bueno, es términos coloquiales, drone, es lo que ha pegado, ¿no? Sí, pues el que menos sabe, ¿no? Claro, el que menos conoce la palabra como drone. Sí. Yo no sabía esa, la de las abejas. Bueno, está en todas. Por todos lados abejas. Sí, porque yo me quedé pensando una vez que yo estaba, porque ya sabía que zángano en inglés es drone, ya, pero de pronto un día no sé cómo se comienzan a vincular las ideas y digo, ¿verdad? ¿Por qué se llaman igual, no? Porque hacen el mismo sonido. ¿Tendrá algo que ver? Y sí, pues no, me está confirmando que sí, qué bueno. Interesante saber de dónde viene la palabra drone. O una posible teoría. Claro, el término que se le ha asignado a este equipo, ¿no? Claro, a estos equipos. Sí. Interesante, David. Hay algo más que te quería, ya voy a ir saliendo un poquito, vamos a ir saliendo de los drones, por decirlo así. Pero, a ver, cuéntanos un poquito más. ¿Tú has visto el uso de estos equipos en diversos cultivos? Sí. Ya, ¿en algún cultivo en particular se hace más difícil? ¿Maracuyá? No. En realidad, un trabajo un poco más complejo requiere también otro tipo de equipos. Por ejemplo, hacer trabajos en el bosque en la selva, donde tenemos no solo el cultivo, tenemos también bosque, vegetación. A veces era un poco complejo, pero en la actualidad existen otro tipo de tecnologías que ya no hablamos de imágenes multiespectrales, sino hablamos de imágenes radar, ¿no? Son haces de luz de baja frecuencia que lo que hacen es penetrar el dosel del cultivo, del bosque, y va a generarnos una imagen tridimensional, no solo de la parte superficial, sino también lo que hasta el nivel del suelo. Entonces puede sacarnos información a más detalle, cosa que no podría hacer una cámara o una cámara multiespectral, ¿no? Donde la imagen es a nivel superficial, sea del dosel, ¿no? Y también existen ese tipo de tecnologías que se está trabajando bastante en investigadores de universidades de Brasil, en la cual el equipo, sensor radar, LIDAR o el que llama, va conectado a una mochila o un robot terrestre en la cual
puede penetrar también el nivel del suelo y tener una imagen bajo el nivel del suelo, y se habla de generar ya mapas digitales, ¿no?, de la estructura radicular del suelo, cosa que antes era muy complicado hacer estudios a nivel radicular. Hay que matar la planta, extraerla, y no extraíamos toda la raíz. Claro. Pero con este tipo de tecnologías es posible hacer estudios de ese tipo, ¿no? Mira, yo tengo una colega, que ustedes también la conocen, que está haciendo justamente ese estudio, ¿no?, a nivel radicular, y tiene que sacar la planta para poder evaluar las raíces. Entonces, bueno fuera que se pueda hacer eso, ¿no?, hoy en día. ¿Quién será la colega? Sí, de hecho, ¿no? Muchos proyectos de inversión pública, instituciones de investigación, universidades, van optando por la adopción de estas tecnologías, ¿no? Y lo que va a hacer es poder resolver muchas inquietudes o hipótesis que estaban planteadas frente a una temática, o poder conocer más en detalle el potencial genético que puede tener una variedad de accesiones que en un futuro pues se van a utilizar, teniendo esta información de manera más eficiente para el mejoramiento genético u otro tipo de aprovechamientos, ¿no? David, yo tengo una consulta. Ahora que estás mencionando de que el dron es capaz de poder percibir de alguna manera, a pesar que está en un bosque, ¿no? Yo me pregunto, ¿no?, ¿un dron podría ser capaz de encontrar una persona que se ha perdido? Esas son las otras aplicaciones que se le dan, ¿no? Hay drones que son más ágiles, de repente tienen mayor autonomía de vuelo, tienen imágenes térmicas, ¿no? Si no solo visualizas la imagen que estamos acostumbrados, pero ya tienen incorporado una cámara térmica donde con focos de calor podríamos identificar, por ejemplo, si estamos haciendo búsqueda y rescate, poder identificar dónde es la zona donde tienen que trabajar o trasladar al personal que se necesita a la zona con esa información, ¿no? Sería encontrar personas como el depredador, ¿no? Sí, y de hecho también estos equipos, por ejemplo, tienen accesorios como un megáfono, ¿no? Podría ser de alerta, de lanzar un comunicado, ¿no?, que le ayuda, está en camino, tranquilízate, o en todo caso también de supervisión, ¿no? Si se puede monitorear, si tu campo es extenso, ¿no? De repente servicios de vigilancia también utilizan este tipo de equipos para ese propósito, ¿no? O ves a tu trabajador dormido, lo despiertas. Claro, pero Bien, no sé qué tanto, bueno, ya depende de cada uno cómo lo quiere utilizar y cuánto quiere invertir para ese proceso, ¿no? Claro. Claro, interesante, David, ¿eh? Bastante interesante en realidad todo lo que nos estás comentando respecto al tema de los drones, ¿no? Y sobre todo que ya es actual, pues es eso hace 10 años creo que ni existía. Sí, pues hasta hace poco, hablamos 5 años, 2020, ¿no? Recién se estaba iniciando, al menos en Perú. Empezaban algunos proyectos de investigación, empezaban a adquirir estos equipos, era complejo poder adquirirlos. Ahora hay N empresas que te quieren vender estos equipos, o sea, la facilidad ha aumentado. También el costo al principio era enorme, de repente invertías en un equipo más de lo que cuesta una camioneta, ahora puedes adquirirlo a un menor costo, ¿no? Claro. Entonces, y también las opciones han cambiado, ¿no? Puedes tener equipos pequeños, medianos, grandes, dependiendo del presupuesto que manejes en investigación, del nivel de precisión que quieras utilizar. Hay software también que son de licencia o de paga, que se utilizan asociados al equipo o a la cámara, pero también hay software libre que se puede utilizar a través del lenguaje de programación R, a través del lenguaje de programación Python, que se está utilizando bastante en la investigación. Entonces, los caminos y las posibilidades son muchas, ¿no? Bastante amplio en realidad, y sobre todo porque ya acabas de meter una palabrita que se me vino a la mente, la estadística. Así es. Tú dominas bastante el tema de R, tú eres el estadístico. Bueno, soy un usuario de estas herramientas, no soy un estadístico, soy un agrónomo, ¿no? Pero estoy inmerso en muchos experimentos en paralelo, ¿no? Experimentos en campo, experimentos en invernadero, experimentos en laboratorio, experimentos de análisis de imágenes multiespectrales. Entonces, en cada tipo de experimento se genera un nivel de complejidad de datos, ¿no? Datos que pueden ser desde una hojita Excel con decenas o cientos de datos. Datos donde el archivo pueden ser N hojas de Excel,
o pueden ser, si hablamos en peso en Excel, en KB, ¿no? Claro, usualmente, ¿no? Bastante ya. Pero hay datos que son en gigas, en Excel u otros formatos. Entonces, imagínense la cantidad de datos que puede haber, sobre todo con este tipo de tecnologías, las imágenes multiespectrales. Si recordamos el píxel nos da un valor numérico. Entonces, podemos tener, dependiendo de la resolución, un píxel de 1 centímetro por 1 centímetro o píxeles menores a ello. Supongamos que cada píxel tiene 1 centímetro. Si tomamos una imagen o generamos un ortomosaico de un campo, de 1 hectárea, 1 centímetro. Ay, no sé. Claro. Una hoja, ¿cuántos centímetros es? Ya, por 20 ejemplo, por 40, por ejemplo. Algo así. Entonces, la cantidad de información que hay ahí es enorme. Claro. Entonces, lo que hace la estadística es poder simplificar esa información, ¿no? Para poder comunicar en datos sencillos. Pero para procesar esa información necesitamos alto poder de cómputo. Nuevamente, ¿no? La computadora es importante acá, claro. Una vez que tenemos los datos, también herramientas que te puedan permitir ese tipo de análisis, ¿no? De repente herramientas convencionales a las cuales estamos acostumbrados se saturaría o de repente surge un error en el proceso de análisis. Ahí entra a tallar estos software de código abierto como el software R, con el software Python, entre otros, donde esos límites tal vez no están como estarían en un software de paga o de licencia, donde está preestablecido, prediseñado para hacer una acción, ¿no? Claro, yo recuerdo que en nuestra época era Minitab, creo lo máximo. Ahí está el SAS, Minitab, ¿no? ¿no? SAS, esos tiempos, luego pasó a ser, ya ni me acuerdo. ¿En tu época cuál más o menos? No, pues yo ni siquiera me enteré, yo estaba en un mundo paralelo. Bueno. En otra galaxia estaba yo. No, con la calculadora, ¿no? También podías, hacías el AMBA y hacías tu estadística y tu comparación de medias. Eso nuestros profes hacían eso, digamos. Claro, una estadística clásica, ¿no? Pero en la actualidad hay muchos más caminos que se pueden utilizar para gestionar o aprovechar esta base de datos que cada vez es mucho más robusta, más extensa. Y la idea es de integrar la información, ¿no? Ya no se habla de análisis separados o independientes de casos aislados. La idea es integrar esa información para hacer análisis más robustos, sistemas o modelos de predicción, entre otros tipos de trabajos, ¿no? Claro, sobre todo integrar. Así es. Claro, cada vez más. Antes, en el pasado, la dificultad era el acceso a la información, ¿no? Hace algunas décadas, la información que querías sobre un tema específico, teníamos la biblioteca, algunos archivos de texto impresos y era limitado, entonces tenías que compartir o ir primero para poder acceder a esa información. En la actualidad tenemos la información en la red, pero tenemos no solo información buena, tenemos mala, malísima, regular, buena. Entonces la idea es poder trabajar con las informaciones que sean las más adecuadas para el ámbito, su tema de investigación. La idea es tener también profesionales que sepan filtrar y usar esa información, ¿no? Claro. Entonces ya no hay límite en la información ni las barreras del idioma. Actualmente podemos usar información de distintos idiomas. Tenemos herramientas de ayuda para ello, ¿no? Claro. O sea, es como la biblioteca de la Alejandría, pero en la actualidad, ¿no? Claro, antes teníamos que aprovechar lo poco que teníamos. Ahora tenemos mucho y nos convertimos en un filtro. Nos satura mucha información, lo que falta es ese filtro, ¿no? Exactamente, porque hasta la IA nos brinda mucha ayuda, pero también tenemos que revisar lo que la IA nos da. Claro. Entonces hay que tener cuidado, nos hemos vuelto unos filtros. Sí, pues prácticamente somos de la generación que ha hecho su tesis sin IA. Exacto, sí, pues. Claro. No, o sea que ya es bastante en realidad, porque ahora lo utilizan para todo. Claro. ¿No? Pero el hecho de que confíen mucho en ello también les juega la mala pasada, ¿no? Así es. El hecho de no revisar y usarlo tal como te dio puede manifestarse en errores graves, ¿no? Sí. O cosas ilógicas también, ¿no? Bueno, en fin, el expertise y el escrutinio y el filtro es fundamental en esta época actual si queremos o buscamos tener resultados óptimos, eficientes en corto tiempo, ¿no? Claro, por ejemplo, en mi caso lo que me ha ocurrido ahora último, ¿no? Es que como yo estoy revisando
la ortografía, en base al reglamento, ¿no? Entonces yo agarro y digo, ya, IA, pues, ¿no? A ver, tal palabra me parece un poco extraña, a ver, voy a buscar. Y la IA me dice que tal palabra significa esto, pero esa palabra no existe. O sea, la IA me está tratando de dar a entender, claro, interpreta. Bajo el lenguaje coloquial, exacto, pero de repente en la RAE o de manera oficial no está, ¿no? Porque yo me puse a buscar en otro lado y no hay. O sea, no existe. Entonces, si yo me guiara solamente de la IA, podría caer en un error. Entonces, siempre hay que estar buscando, no a manera de filtro. Bueno, sí. ¿Cómo serán tus alumnitos, David? Por ahora no tengo alumnos, pero más adelante de repente. Acá creo que sí, ya tiene alumnos, no sé cómo va a ser. Pronto. Cuenta regresiva. Sí. Ahí me van a conocer. Ajá. Bueno, lo con que sí, sin tilde. De repente en algunos cursos de capacitación tengo colegas a los cuales se comparte experiencias y lo que buscamos es transmitir, ¿no? Esa experiencia que hemos tenido a lo largo del desarrollo de actividades de investigación, entre otros, y a su vez los participantes de estos eventos y capacitaciones también replican ese mensaje, ¿no? Y de alguna manera vemos ese granito de arena o esa contribución que podemos hacer en el campo de la investigación, ¿no? Interesante todo lo que nos está contando. Toma aire. Sí, vete la agüita, ¿eh? Próximamente su vasito con agua. Ya. Y la publicidad aquí ya. Claro. Ya. Auspiciadores, por favor, ahí. Agua Pirín. Se solicita. Agua bendita. Agua bendita. Bastante interesante, de verdad, David, todo lo que nos has estado comentando. De verdad hay muchas cosas que incluyo, hemos estado aprendiendo a lo largo de toda tu práctica, toda tu plática. Pero, a ver, interioricemos un poquito más, hagamos tal vez un ejercicio, se me ocurre a la mente, ¿no? El utilizar este tipo de tecnologías de una u otra manera, obviamente no va a reemplazar para nada al ojo humano. Así es. ¿No? Son tecnologías complementarias. A eso lo quería llegar, ¿no? De que definitivamente el hecho de que tú, dominas al 100% toda interpretación de mapas, de RGB, todo lo que nos estaba explicando, pero el hecho de que el agrónomo con tal su experiencia, con todo lo que ha aprendido, con todo el bagaje, digamos, cultural o todo el conocimiento que tienes, no quiere decir que lo va a reemplazar para nada. Para nada. De por sí, la imagen sola no te dice nada, ¿no? Exacto. Claro. Tienes que asociarlo o interpretar de acuerdo a esa condición particular, a ese cultivo, a esa zona, y el expertise justamente del personal de campo, del profesional que está ligado, que está familiarizado con eso, va a ayudar a que la interpretación de esas imágenes o de esos mosaicos sea el correcto. Si no, tendríamos una interpretación que no necesariamente va a ser correcta o poder tomar decisiones erróneas, ¿no? Si no tenemos ese soporte in situ del campo. Claro. Wow. Sí. Era para validar, ¿no? O sea, así es. Porque sí o sí se necesita el ojo entrenado de la persona. Sí, lo que sí, justamente, este tipo de tecnología, lo que nos podrían reducir en un futuro cercano es reducir el tiempo en la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, una evaluación tradicional se hace a nivel de muestreo, se requieren profesionales que van al campo, toman datos, sea de plagas, sea de un tema, una variable en particular, recogen esa información y tienen una información resumen, pero a nivel muestral. No es que hayan evaluado toditas las plantas del campo, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que se hace en la actualidad con esta tecnología es desarrollar modelos de predicción con los datos que se han tomado en campo, datos geolocalizados, con la información totalizadora que se ha generado. Entonces se hace un match, un cruce entre la información tomada en campo y la información generada por el dron en ese punto específico. Si ha levantado 100, 200 puntos, hay datos evaluados en campo y datos generados por las imágenes. ¿Punto te refieres a un árbol en particular ha evaluado y ese punto está geolocalizado y cada imagen también nos genera un dato geolocalizado. Cruzamos la información sobre esa evaluación en particular y generamos los modelos de predicción. Entonces, a través de ese modelo nosotros podemos reinterpretar el diagnóstico, la evaluación, pero ya para todo el campo. Claro. Entonces ya nos da rápido una información totalizadora en vez de una información muestral.
Claro. Entonces, ese es al nivel que se quiere llegar con esta tecnología. También se trabaja con imágenes satelitales. Algunas imágenes satelitales de uso libre tienen una resolución tal vez por píxel de 10, de 12, 20 metros. 10 por ancho, es grandote. Entonces, de repente el nivel de resolución ahí no nos va a dar detalles de cada individuo, pero si hablamos de una plantación de 200, 300, 600, 1000 hectáreas, sí es factible una imagen satelital, ¿no? Y hay servicios también de imágenes satelitales de mayor resolución. Se habla de nanosatélites, donde tú accedes a la información pagada de un punto específico y te dan cotizaciones. Y hay empresas privadas, sobre todo en países europeos, norteamericanos, que pueden dar este tipo de servicios, ¿no? Entonces, las posibilidades siguen ampliándose dependiendo a nivel de qué dimensión quieres trabajar para hacer uso de esta tecnología, ¿no? David, se me viene una idea así medio loca, ¿no? Sí. Ya que acá todo es posible, ¿no? Todo es posible. En Perú, ¿no? Y los seres humanos también somos capaces de todo, ¿no? Pero oye, se me viene una pregunta. Tú estás con tu dron, ¿no? Es posible. Me asustas. Con tu dron ahí, ¿no? Me asusta. Y ¿es posible hackearlo de alguna manera y que otra persona se lleve tu dron? Y tú pierdas el mando ahí. Debe ser, pero sí es posible, por ejemplo, el mismo equipo, tengamos 2 radiocontroles, 2 personas con radiocontroles en distantes. Por ejemplo, el dron tiene la capacidad, dependiendo del modelo, se puede alejar 10, 15 kilómetros desde la parte donde controlas. Y si estás haciendo una acción de persecución, búsqueda o mapear un área grande, para que no vuelva el dron hasta donde has lanzado, la otra persona que tiene el radiocontrol lo intercepta en intercamino y continúa. Así, de manera eficiente, así equipo sigue avanzando con varias personas controlándolo. Y otro es que también en temas donde está restringido el vuelo, por ejemplo, de repente en una base militar, en un concierto, hay equipos que emiten un tipo de energía, una onda, que lo que hace es bloquear el control del dron del operador. Entonces lo que hace es aterrizarlo, dependiendo de cómo sea la acción o la tecnología, lo puede hacer caer también al dron, ¿no? Sí, lo he visto. Con la penúltima presidenta o antepenúltima, no me acuerdo, ya perdí, una de las presidentes que hemos tenido, en un desfile, no sé cuántos, en uno de los presidentes justo hubo un caso en que enfocaron a un señor como una especie de bazooka, una cosa así. Sí, los de seguridad tienen esa tecnología. Por el tema de que se puede utilizar de repente para un riesgo, atentado, daño. Entonces hay esos niveles de seguridad. Igual en los conciertos no quieren que transmita o se acerquen mucho de repente también a las personas o al artista que está presentándose en ese momento, y este nivel de seguridad está presente, ¿no? Porque seguramente en algunos casos han visto videos donde al no haber esa seguridad, el dron se acercó mucho y generó un accidente, se le enredó en el cabello, se golpeó a una persona, cosas así, ¿no? Etcétera. Claro. Ahora, también yo he visto de que los drones se utilizan, pero claro, manejados por capos, ¿no? Se manejan dentro... Carreras. No, dentro de... Sí, hay carreras de drones. Sí he visto que hay carreras. ¿Sí? Ajá. Ya. O generan imágenes así insólitas, ¿no? Incluso hay drones que soportan el agua, ingresan al agua y salen. Se van a las cascadas, se van a unas cuevas donde nadie podría entrar, pero cada equipo pues tiene un nivel de repente de precisión y de la conectividad, la señal, ¿no? Si se aleja mucho y no tiene la señal, pierdes el contacto del radiocontrol con el dron. Y en muchos casos se pierde el equipo o termina estrellándose o cayéndose al no haber un control fuerte. Y tienes que mandar otro dron para ubicarlo. Tengo el caso de un amigo que hizo unas tomas en las lomas donde hay paisajes, ¿no? Y se alejó mucho, prácticamente cruzó el cerrito y perdió la señal. Y ya no había, el dron no regresó, ¿no? Pero entonces, ¿cómo era la única forma de saber si estaba o no estaba? Era
subir cuesta arriba ese cerrito. Y le tomó varias horas, pero sí encontraron el dron. El dron había aterrizado sobre un pastito, no se había hecho nada. Pobrecito. Pero en otros casos era una pérdida total. Claro. Así es. ¿Hay seguro de drones? De hecho sí, hay drones que tal vez por su costo, por su nivel de precisión, suelen tener un seguro a todo riesgo, antisiniestros, ¿no? Entonces, al tener ese seguro también si es que hay siniestros, hay que validar que ha sido un caso fortuito, ¿no? No ha sido una negligencia para cobrar el seguro, ¿no? Igual como el seguro a todo riesgo o a siniestros de un vehículo, de un auto, de una camioneta, muy similar. Entonces se manejan ese tipo de seguros, ¿no? Pero sí son altos, ¿no? Pero si tu dron cuesta menos, pagar una prima tan alta de seguro no es factible. Mejor te compras un dron nuevo, ¿no? Claro, pero es una con otra, ¿no? Yo me imagino que un dron pequeño en realidad pues no va a representar un peligro porque tú lo vas a utilizar pues como otros fines, ¿no? El peligro está, ¿no? El peligro de poder dañar a alguien o generar un accidente siempre está, sea pequeño o grande. Pequeño o grande, siempre riesgo. Por eso el que opera tiene que tener la experiencia, la expertise, ¿no? Y la documentación respectiva para evitar problemas a futuro. Justo de eso te quería hacer el comentario, ¿no? Pero de ahí me cortaron con un montón de temas de que yo he visto personas que son súper capas manejando drones y lo que hacen es manejarlos dentro de un lugar cerrado. Así es. Pero no chocan. No, primero para eso le quitan los sensores anticolisión. Prácticamente lo vuelven que sea manual la operación. Ya no tienes el soporte de ayuda que está en el software propiamente establecido y los sensores que tiene el equipo. Entonces ya ahí el expertise del piloto sí es fundamental. Al mínimo error es destrozo del equipo, ¿no? Porque está haciendo a una velocidad considerable, ¿no? Y cercano a zonas donde puede colisionar el dron, ¿no? Sí. Pero las imágenes son espectaculares de ese tipo de vistas, ¿no? Sí. Claro. Interesante, David, todo lo que nos has estado comentando ya en casi una hora. ¡Wow! Casi una hora. Parece 10 minutos. Parece 10 minutos. Fugaz. Pero interesante, sobre todo educativo, como siempre. La idea del objetivo de este podcast es que la gente aprenda mucho de las cosas de agronomía que para nosotros puede ser medio conocido. En muchos casos, el día de hoy, muchas cosas que he aprendido. ¿Okay? Pero ahí explicarlo de manera súper entendible y súper fácil de manejar, por decirlo así. Claro. Bueno, la idea es poder de repente utilizar un lenguaje un poquito amigable, ya que siempre en temas técnicos algunos términos no son familiares para todos, pero tal vez si hay algunas inquietudes que surjan, los comentan y ahí les van a estar ampliando o se puede tocar en otros temas. No dejaron en los comentarios cómo querían que veníamos vestidos, no dejaron. No dejaron. Nada, todavía así nada. Que esperemos que ahora dejen en los comentarios dónde quieren que aparezcamos, cómo quieren que vengamos, no sé, en el fondo del mar, o algún tema, ¿no? Y Pierín se viste como le pidan, Pierín. Ay, se pasa, chicos, pero sí. No han dejado ningún comentario, ¿ya? Bueno, esperemos que ahora lo dejen. Esperemos alguna sugerencia, tal vez ya algún tema que quieran que toquemos en general, ¿no? Que quieran que desarrollemos. Ahí estamos prestos para absolver la mayor cantidad de consultas. Y los invitados que se vienen, Piero, ¿no? Uy. Sí. Hay invitados bastante especiales, vamos a decirlo así. Sorpresa. Peculiares. Sorpréndeme. Sí. Cada uno va a tener un invitado. Único e inigualable. No, el que va a traer va a romper esquema, acuérdense. Va a romper la cámara. Con comba va a ser. Ay. Bueno, chicos, creo que por el día de hoy ha sido un episodio más, vamos a decirlo así, bastante interesante, bonito, simpático. Agradecer a los que han llegado hasta acá. Los 1001 episodios. 1001 episodios. Gracias por estar acá. De mi parte es todo. A ver, David, Bárbara. Gracias. Muchísimas gracias, chicos, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau. Chao.